Hola a todos, mi nombre es Belén Quevedo y en este video voy a hablarles sobre la función de la hormona antidiurética en el control de la excreción renal de agua. La hormona antidiurética desempeña una función importante al permitir a los riñones que formen pequeños volúmenes de sal. Este efecto es importante durante la privación de agua, ya que aumenta con fuerza las concentraciones plasmáticas de la hormona antidiurética. A su vez, incrementa la reabsorción renal de agua y también ayudan a minimizar la reducción del volumen del líquido extracelular y de la presión arterial. La privación de agua durante 24 a 48 horas causa normalmente solo un pequeño descenso del volumen del líquido extracelular y de la presión arterial. Pero si se bloquean los efectos de la hormona antidiurética, ya sea con algún fármaco que antagonice la acción que favorece en la reabsorción del agua en los túbulos distales y colectores, en el mismo periodo de privación de agua se dará una reducción importante del volumen del líquido extracelular y de la presión arterial. Por el contrario, cuando hay un exceso de volumen extracelular, la reducción de las concentraciones de la hormona antidiurética disminuye también. Por el contrario, cuando hay un exceso de volumen extracelular, la reducción de las concentraciones de la hormona antidiurética disminuye también la reabsorción renal de agua, lo que ayuda a eliminar el exceso de volumen en el organismo. El exceso de secreción de la hormona antidiurética suele dar lugar solo a pequeños incrementos de volumen de líquido extracelular y a grandes reducciones de las concentraciones de sodio. Aunque la hormona antidiurética es importante para regular el volumen de líquido extracelular, las concentraciones excesivas raramente suelen provocar, ya sea grandes incrementos de la presión arterial o del volumen de líquido extracelular, retención renal de agua y un aumento de un 10 a 15% del volumen de líquido extracelular. Y también gran parte del exceso del volumen se va a excretar por el mecanismo de diuresis por presión y provoca natriuresis por presión, además de una pérdida de sodio del líquido extracelular. Tras varios días de infusión de la hormona antidiurética, el volumen sanguíneo, el volumen del líquido extracelular y la presión arterial no se elevan más de un 5 al 10%. Especialmente la presión arterial se eleva menos de 10 milímetros de mercurio, aunque adicionalmente también va a reducir de forma intensa la concentración extracelular del ion sodio. La razón de esto es que la mayor parte de la reabsorción renal de agua diluye el sodio extracelular y a su vez se genera un pequeño incremento de la presión arterial que provoca el paso de sodio del líquido extracelular a la orina a través de la natriuresis por presión. En aquellos pacientes que han perdido la capacidad de secretar la hormona antidiurética, ya sea por una destrucción de los núcleos supraópticos, que es donde se va a sintetizar, el volumen de orina puede ser de entre 5 a 10 veces con respecto a lo normal. Este aumento en el volumen se compensa casi siempre por la ingestión de suficiente agua para mantener el equilibrio hídrico. Sin embargo, si se impide un acceso libre al agua, la incapacidad de secretar la hormona antidiurética puede dar lugar a una reducción del volumen sanguíneo y asimismo de la presión arterial. Una de las hormonas natriuréticas más importantes es el ion péptido, denominado péptido natriurético auricular o por sus siglas ANP. Este va a ser liberado por las fibras musculares auriculares cardíacas. El estímulo para la liberación de este péptido puede ser por un estiramiento de las aurículas, lo que puede provocar un exceso de volumen. Una vez liberado el péptido natriurético auricular, entra en la circulación y actúa sobre los riñones,
donde causa pequeños incrementos de la filtración glomerular y reducción en la reabsorción de sodio en los conductos colectores. Estas acciones combinadas del péptido natriurético auricular aumentan la excreción de sal y de agua, lo que ayuda a compensar el exceso del volumen sanguíneo. Los cambios en las concentraciones del péptido natriurético auricular ayudan a minimizar los cambios del volumen sanguíneo durante diversos trastornos como el aumento de la ingestión de sal y el aumento de la ingestión de agua. Pero la producción excesiva del péptido natriurético auricular o incluso su falta completa no provoca cambios importantes en el volumen sanguíneo, porque los efectos pueden superarse fácilmente con pequeños cambios de la presión arterial actuando a través de la natriuresis por presión. Respuestas integradas a los cambios en la ingestión de sodio. Como sabemos, los riñones tienen una capacidad para hacer coincidir su excreción de sal y agua, con ingestiones que pueden ir desde una décima parte de lo normal hasta 10 veces más de su valor normal. La ingestión elevada de sodio suprime los sistemas antinatriuréticos y activa los sistemas natriuréticos. A medida que aumenta la ingestión de sodio, la pérdida de sodio va ligeramente por detrás de su ingestión. El tiempo de retraso da lugar a un pequeño aumento del equilibrio acumulado de sodio. Este pequeño aumento del volumen del líquido extracelular es el que desencadena varios mecanismos para aumentar la excreción de sodio. Y son los siguientes. Primero tenemos la activación de los reflejos de los receptores de presión baja que se originan en los receptores de estiramiento en la aurícula derecha y de los vasos sanguíneos pulmonares. Estas señales van al tronco del encéfalo y allí inhiben la actividad nerviosa simpática de los riñones para reducir la reabsorción tubular de sodio. Por segundo tenemos la supresión de la formación de la angiotensina 2. Esta supresión va a estar causada por el aumento de la presión arterial y la expansión del volumen del líquido extracelular, lo cual reduce la reabsorción tubular del sodio al eliminar el efecto normal de la angiotensina 2. Incluso la reducción de la angiotensina 2 disminuye la secreción de aldosterona, lo que reduce aún más la reabsorción tubular del sodio. Como tercer punto tenemos el estímulo de los sistemas natriuréticos, en especial el péptido natriurético auricular. Este va a contribuir más a la mayor excreción de sodio. Y como cuarto punto tenemos los pequeños incrementos en la presión arterial causada por expansión del volumen tienen lugar con aumentos importantes en la ingestión de sodio. Este mecanismo eleva la excreción de sodio a través de natriuresis por presión. Como se ha mencionado anteriormente, si los mecanismos nerviosos, hormonales e intrarrenales están funcionando con eficacia, pueden no producirse aumentos en la presión sanguínea. Sin embargo, cuando la ingestión de sodio se sostiene durante un largo plazo, ya sea de meses o años, los riñones pueden resultar dañados y perder su eficacia en la excreción de sodio. Trastornos que dan lugar a aumentos grandes del volumen sanguíneo y del volumen del líquido extracelular. A pesar de los mecanismos reguladores que mantienen el volumen sanguíneo y el volumen del líquido extracelular constantes, hay condiciones anormales que pueden aumentar mucho estas dos variables, como en las cardiopatías. Por ejemplo, en personas con insuficiencia cardíaca congestiva, el aumento del volumen sanguíneo se puede dar entre un 15 a 20% y el volumen del líquido extracelular aumenta en un 200% o incluso más. Esto genera una reducción del gasto cardíaco y, en consecuencia, la reducción de la presión arterial y, a su vez, activa múltiples mecanismos o sistemas ahorradores de sodio, como el sistema de renina-angiotensina-aldosterona o el sistema nervioso simpático. Además de la baja presión arterial, hace por sí misma que los riñones retengan sal y agua. Luego los riñones retienen un volumen en un intento de normalizar la presión arterial y el gasto cardíaco. Si la insuficiencia cardíaca no es demasiado grave, el aumento del volumen sanguíneo puede normalizar
el gasto cardíaco, la presión arterial y la excreción de sodio. Y quedará aumentado el líquido extracelular y el volumen sanguíneo. Pero si el corazón está muy debilitado, la presión arterial no será capaz de aumentar lo suficiente para normalizar la diuresis. En la insuficiencia miocárdica, en las cardiopatías valvulares y las cardiopatías congénitas, el aumento del volumen sanguíneo actúa como una compensación circulatoria importante, lo que ayuda a normalizar el gasto cardíaco y la presión arterial. Esa compensación permite al corazón debilitado mantener un nivel de gasto cardíaco suficiente para mantener la vida. Aumento del volumen sanguíneo causado por el incremento de la capacidad de la circulación. Cualquier trastorno que aumente la capacidad vascular también aumentará el volumen sanguíneo para llenar esta capacidad extra. Un aumento de la capacidad vascular reduce inicialmente la presión media de llenado circulatorio, lo que reduce asimismo el gasto cardíaco y la presión arterial. Por ejemplo, en el embarazo, la mayor capacidad vascular del útero, la placenta y otros órganos aumentados de tamaño aumenta el volumen sanguíneo en un 15 a 25%. De forma similar, en pacientes con grandes venas varicosas en las piernas, en casos raros pueden soportar hasta 1 litro extra de sangre. El volumen sanguíneo aumenta para llenar la capacidad extra. En estos dos casos, los riñones retienen sal y agua hasta que el lecho vascular se llena lo suficiente como para elevar la presión arterial hasta el valor necesario para equilibrar la eliminación renal de agua con su ingestión. Trastornos que provocan un gran aumento del volumen del líquido extracelular, pero con un volumen sanguíneo normal. Estos trastornos suelen iniciarse ya sea por una pérdida de líquido y proteínas al intersticio, lo que tiende a reducir el volumen de la sangre. Los riñones van a retener sal y agua para incrementar el volumen sanguíneo y lograrlo normalizarlo. Pero gran parte del líquido extra sale al intersticio provocando un edema. Por ejemplo, en el síndrome nefrótico. Esa es una de las causas clínicas más importantes causantes de edema. Los capilares glomerulares pierden grandes cantidades de proteínas al filtrado y la orina por una mayor capilaridad y permeabilidad glomerular. Pueden perderse entre 30 y 50 gramos de proteínas plasmáticas en la orina por día. A consecuencia de la menor concentración plasmática de proteínas, la presión coloidosmótica va a disminuir. Esto hace que los capilares de todo el cuerpo filtren grandes cantidades de líquido en diversos tejidos, lo que a su vez provoca edema y reduce el volumen del plasma. La retención renal de sodio en un síndrome nefrótico se produce a través de múltiples mecanismos activados por, como ya mencioné, la salida de proteínas y el líquido del plasma hacia el líquido intersticial y también por el estímulo de varios sistemas ahorradores de sodio como el sistema renina-angiotensina, el de la aldosterona y el sistema nervioso simpático. Los riñones continúan reteniendo sodio y agua hasta que el volumen del plasma casi se normaliza, pero debido a una gran retención de la concentración plasmática de proteínas, se va a diluir aún más y hace que más líquido salga a los tejidos del organismo. El resultado neto es una retención renal masiva de líquido hasta que aparece un edema extracelular. Otro ejemplo está la cirrosis hepática, lo cual sucede una secuencia similar de acontecimientos a la del síndrome nefrótico, pero lo que se diferencia es que en la cirrosis hepática la reducción de la concentración plasmática de proteínas se debe a una destrucción de los hepatocitos, lo cual reduce la capacidad del hígado de sintetizar suficientes proteínas plasmáticas. La cirrosis también se acompaña de grandes cantidades de tejido fibroso en la estructura hepática, lo que impide en gran medida el flujo de sangre portal a través del hígado. A su vez, aumenta la presión capilar a través del lecho vascular portal, lo que contribuye a la fuga de líquido y proteínas hacia la cavidad peritoneal, un trastorno llamado ascitis. Una vez que se ha perdido el líquido y las proteínas en la circulación, los riñones continúan reteniendo sal y agua hasta que el volumen plasmático y la presión arterial se normalizan.
En algunos casos, el volumen plasmático puede aumentar por encima de lo normal por la mayor capacidad vascular de la cirrosis. Y las presiones altas en la circulación portal pueden distender mucho más las venas y por tanto su capacidad vascular. Agradezco su atención prestada y esta presentación ha sido basada por el libro Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall. Muchas gracias.